noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Nos gusta en este programa, ya veterano, todo hay que decirlo, en Canal Diocesano, que los últimos compases de la temporada suenen a cultura y, bueno, pues vengan acompañados de personas, de ya amigos que siempre dicen sí a estar con nosotros para dar, nunca mejor dicho, un enfoque diferente a todo lo que suena a cultura en la ciudad de Toledo, pero que yo creo que se puede trasladar también a otros escenarios. Así que comienza así este programa, vamos a alterar el ritmo habitual, pondremos el vídeo al final, así que lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros invitados. Jesús Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar. Es que casi, no sé si decirte feliz cumpleaños, porque Ledoria, la editorial, ha cumplido 30 años, ¿no? Tú tienes unos pocos más, pero solo unos poquitos más. Me conservo mal para tener 30. No sé los que voy a aguantar a partir de ahora, pero sí, hemos cumplido 30 años hace unos días, sí. Y contento, ¿no? Regular. Bueno, eso es tu estado vital también. Sí. Carlos Rodrigo, gestor cultural, escritor, tiene una columna que todos ansiamos leer todas las semanas en la Tribuna de Toledo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por haber hecho hueco en esa apretada agenda que tienes al frente de la gestión del castillo de San Servando, más otras multitud de cosas que haces. Y Roberto Campos también nos acompaña, él es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, es artista, iba a decir cosmopolita, no sé. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada, aquí estamos. ¿Cosmopolita Encantado. eres? Bueno, no lo sé. Tú eres muy de Toledo, ¿eh? Yo soy de Toledo, no sé si soy de Toledo, soy un toledano un poco extraño, yo creo, pero bueno, lo de cosmopolita me ha gustado. Sí. Bueno, luego nos cuentas por qué eres un toledano un poquito extraño. Queríamos hablar de cultura, claro, es un ámbito tan grande, tan amplio en el espacio, y no hay nada como que una cosa sea demasiado abstracta para que al final no se saquen conclusiones concretas. Entonces, como lo que quiere este programa es sacar un par de ideas, propuestas, críticas, ¿por qué no también? Pues yo creo que vamos a centrarlo. Primero, me gustaría que me hablarais de tres conceptos que en los últimos tiempos se viene hablando mucho, que con el adjetivo cultural tienen otro sustantivo, y yo creo que no sé si pega siempre. Industria cultural, relato cultural, política cultural. ¿Son matrimonios bien avenidos estos tres formatos, Roberto? Bueno, a ver, yo creo que comercialmente funcionan bastante bien algunos de ellos para este tipo de ciudades que no hay que negar el patrimonio histórico, monumental, turístico, etcétera. Y luego lo que a todos estos términos, algunos de ellos de los que nombras, pues se les saca rédito, ¿no? Porque de vez en cuando hay que acordarse de esa palabra y darle un poco de barniz y de brillo para utilizarla casi comercialmente, ¿no? Para lanzar propuestas, años, cosas, efemérides que a veces se quedan simplemente en el relumbrón, digamos, del nombre de las cosas, y luego al final, pues otras veces, afortunadamente, tienen algo detrás, pero son términos que se utilizan, yo creo, demasiado, ¿no? Y la política cultural, creo que alguna vez lo hemos hablado en algún foro como este, a veces también tira como demasiado de cifras, es decir, el éxito de una cosa es que haya ido mucha gente, aunque no se haya enterado de lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero, bueno, son términos interesantes, pero a veces peligrosos, ¿no? Industria cultural parece que es un poco paradigmático, ¿no? Industria cultural. Bueno, industria cultural yo creo que es un concepto bien traído a veces también para prestigiar más la cultura, ¿no? Porque a veces la cultura parece como que vale todo, que entra todo, que se clasifica también con algo excesivamente popular, ¿no? Desde un punto de vista elitista, que yo no lo soy, pero que sí que es cierto que también es darle un sitio a la cultura y darle un sitio, pues, de gente que se gana la vida con la cultura, de autónomos que se ganan la vida con la cultura, de artistas que pasean el nombre de la cultura por todo el mundo, por España, por la provincia, pero por todo el mundo. Y yo creo que también es importante y es necesario el tema de la industria y incidir en ello, yo creo que sí. Y Jesús Muñoz, ¿dónde encuadrarían? ¿Industria cultural, relato cultural,
política cultural o lo tuyo es propiamente tuyo? Lo mío no es mío. Lo que hago, lo que hacemos en la editorial es para la gente, no es para mí, no es para un beneficio propio. Hay una parte importante de servicio público. Política cultural no existe, en mi opinión no existe. Lo que hay son ocurrencias de políticos y poner en manos de empresas o lobbies ese tipo de ocurrencias. En primer lugar, lo que sucede es que el político en general no entiende muy bien, ni muy mal, no entiende lo que significa la palabra cultura. Etimológicamente esa palabra pues viene del cultivo de la semilla. Estamos si nos retrotraemos al comienzo de la historia, pues es cuando el hombre en el Oriente Próximo, en el creciente fértil, es cuando empieza a cultivar el trigo, la mies, y dirige aquello. Esa política, o sea, cuando el político entiende la cultura como divertimento, está tergiversando el propio sentido de la cultura. ¿Tiene que divertir? Sí, ya Horacio decía, docere delectare, enseñar deleitando, sí, pero no solo deleitando, sin decir nada, sin expresar nada. Entonces, lo primero que tenemos que tener son gestores que entiendan qué significa la cultura. No lo entienden, por lo tanto no son capaces de expresar ese sentido. Bueno, pues que deleguen, ¿no, Roberto? ¿Carlos? Bueno, que deleguen, yo creo que a veces sí que lo intentan. Este año, en el ámbito de esta candidatura de la ciudad, ¿no?, como capital europea, es cierto que muchas veces también nos quejamos, y yo el primero, y es muy toledano lo de la queja y el llanto. Y es cierto que este ayuntamiento, y lo tengo que decir, ha citado y ha creado una serie de mesas donde se nos ha convocado a un montón de gente de diferentes signos cultural, podríamos decir, político, incluso de diferentes ramas de la propia cultura y del arte, para ver qué haríamos en una ciudad que quiere ser capital de la cultura, etcétera, con lo cual sí que nos han preguntado. Y bueno, eso pues supongo eso es novedoso, si lo resalta, sí, porque sí, es bastante curioso, sí. Porque decías tú un poco la figura digamos, de ese gestor, que es el intermediario, digamos, entre el que tiene la idea, como decía Jesús, el político, que puede tener la idea brillante o no, y luego la persona que dice, vamos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues en este caso ha habido una cuestión bastante democrática, entre comillas, que ha sido preguntar a mucha gente en la ciudad qué harían desde su ámbito, desde las artes plásticas, del arte contemporáneo, desde la literatura o desde el arte. Se ha preguntado bastante gente cuál sería su idea de evento, de cosas que se puedan hacer en la ciudad para fomentar esta candidatura. Con lo cual, bueno, pues bastante novedoso en ese sentido, ¿no? Bueno, el paso siguiente sería, una vez que se ha preguntado, que se ha puesto en común y tal, bueno, qué líneas se... Pero en la figura de Carlos tenemos, pues también hay un poco la respuesta, porque yo te he preguntado como gestor cultural, al fin y al cabo gestionas un edificio que es patrimonio, que es el Castillo de San Servando, con una serie de funciones, que es pues su función de albergue, pero también has implementado otras funciones como hacer exposiciones, hacer presentaciones de libro, hacer festivales. Hicisteis uno hace un par de meses, en octubre tendréis el Erato Fest, o sea que, bueno, todo esto tú lo vas ahí congeniando, ¿no? Sí, bueno, yo reconozco, porque soy un apasionado de la cultura y a mí me gustan los sitios por los que paso, intentar poner mi granito de arena. En todos los sitios en los que he trabajado lo he intentado. El castillo es un sitio que se presta a ello. O sea, es un sitio, es un marco incomparable y es un sitio muy bien situado, un sitio que a todo el mundo le llama la atención, y es un sitio coqueto para hacer cuestiones culturales. Yo la verdad que, yo y todos los que trabajamos allí, intentamos hacer lo que podemos, y si podemos hacer, pues eso, algún festival lo hacemos, presentaciones de libros. Jesús ahí ahora mismo estaba diciendo, en septiembre me gustaría presentar allí un par de libros. Creo que es enriquecedor para todos. Hubo un punto de inflexión para nosotros, paradójicamente, que fue la pandemia, ¿no? Porque como no se podían hacer nada en recintos cerrados, pues nosotros sí que
tratamos de impulsar casi al principio como un servicio social para que la gente tal, y luego ya nos quedamos con ello porque la gente nos lo demandaba, porque además lo hablamos, dijimos, pero bueno, esto habrá que promocionarlo, nos tendremos que gastar dinero y tal. Digo, no, si en cuanto se hagan un par de actos la gente va a querer venir. Si la gente está ansiosa de cultura, yo creo que vivimos en una época de la humanidad que nunca ha habido tanto tiempo libre como ahora. Por lo tanto, aunque todos digamos que andamos liadísimos y que estamos tal, pero yo creo que nunca ha habido tanto tiempo libre como ahora. Obviamente eso nos lo han dado las tecnologías, nos lo ha dado la educación, nos lo ha dado todo. Y bueno, yo creo que sí, que siempre hay sitio para lo que a uno le gusta, y en nuestro caso a los tres nos gusta la cultura, y siempre hay espacio para la cultura. Además yo creo que estamos todos de acuerdo, de cuanto más culta es la gente, más... No sé si es más feliz, porque eso ya de la felicidad es algo muy subjetivo, pero que sí por lo menos tiene más armas para combatir. Sí, pero en tu caso, por ejemplo, estás gestionando un edificio, una entidad que es pública, Sí. que tiene un reconocimiento patrimonial, o sea, que tiene un patrimonio, pero y en la que también hay una propuesta en la que cumples todas las funcionalidades, pero has implementado, o sea, claro, muchas veces hemos hablado con Roberto y con Jesús que parece que la cultura y lo público no se tienen que llevar demasiado bien. A veces funcionan las cosas. Por ejemplo, y el otro elemento en tu caso, el presupuesto, el famoso CAS, lo has dicho antes, tampoco necesitan mucho. No, yo no tengo un presupuesto para cultura, pero tengo un arma que es el castillo y una localización estupenda. Yo creo que al final es una cuestión de voluntarismo muchas veces. O sea, si hay voluntad y hay buena fe, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Otra cosa ya es si entramos en intereses, en confabulaciones, en historias, que lógicamente también las hay en todos los ámbitos, y en la cultura muy de capillitas y muy de tal, pero que si hay buena intención, hay buena sintonía, hay tolerancia, hay amplitud de miras, porque tampoco lo que se puede es creer que tú tienes la verdad absoluta porque te gusta esto y consideras a este mejor que el otro porque es más afín a tus gustos o a tus pretensiones, más o menos, o a tus ínfulas, ¿no? Pero yo creo que yo me considero un privilegiado por el sitio en el que trabajo y por las posibilidades que ofrece. ¿La cultura se tiene que llevar bien con lo público y con el dinero? Es un trío que tiene que ir siempre. Yo creo que probablemente en el mundo contemporáneo también depende un poco lo que decías por aquí. Se pueden hacer grandes cosas, pequeñas cosas, y todas pueden ser maravillosas, desde la presentación, como decías, de un libro a un gran evento que involucre a la ciudad y presupuestos gigantes y demás. Normalmente, para la pregunta que me hacías, para la segunda parte es casi imprescindible, es decir, son cosas que sin unos recursos, y además muy elevados a veces, no se pueden hacer. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que decía. Se pueden hacer 1000 cosas de 1000 maneras, con objetivos, con públicos distintos y abarcando casi todos los estamentos o los niveles posibles de la difusión cultural, que al final es gente que hace cosas y que la gente debe conocer, que pinta cuadros, que publica libros, que hace cualquier cosa, me da igual, ¿no? Entonces, en esa difusión es donde hace falta seguramente presupuesto, pero siempre adaptado a diferentes niveles de necesidad, ¿no? Jesús. A ver, a veces la imaginación se sobrepone al presupuesto. No solamente hace falta dinero para hacer cosas, también hay que tener disponibilidad y ganas de hacerlas, y sobre todo imaginación. El problema es que nuestros dirigentes en general, de los distintos colores, me da igual, a estas alturas, después de 30 años, yo ya tengo cicatrices de todos los colores, pues el problema es que todos vienen a ser lo mismo, y en general ninguno ha tenido un currículum anterior, previo, en el ámbito, bueno, nos centramos en el ámbito cultural, sino se limitan a gestionar y a, lo que decía antes, a tener ocurrencias. Y cuando cuentan con profesionales o gestores que se dedican a determinados, bueno, nos centramos en el mundo de la cultura,
pues a quienes recurren son siempre a los mismos. Es una especie de lobby en el que, fijaos en la prensa, de que detrás de nuestros gestores pues siempre aparecen las mismas personas, ¿no? Esto en términos de José Cadalso eran como eruditos a la violeta, pues son siempre los mismos, y pasará un color, pasará el color azul y entrará el rojo, y siempre están detrás los mismos eruditos a la violeta. ¿Me estoy quejando porque yo no estoy? No, si yo lo que quiero es ser libre para decir lo que me dé la gana. Y lo hago desde mis publicaciones, pero me fastidia, porque soy toledano, porque siento amor y pasión por mi ciudad, que esto suceda. Y porque claro, Toledo es una ciudad muy pequeña, pero es una ciudad universal, y el dinero que se mueve es mucho. Entonces, eso se reparte entre esos miembros de ese lobby. Hay que, en mi opinión, lo que debemos hacer, lo que se debería hacer, es gestionar con imaginación, que no siempre hace falta un gran presupuesto. Mira, me voy a extender un minuto nada más. Yo hace, no sé, 30 y tantos años, pues se me ocurrió, cuando terminé la universidad, de hacer un viaje con mochila por el este de Inglaterra, que no es el lugar más turístico que hay precisamente. Y iba en autobús o iba en tren, iba parando por los diferentes pueblecitos que me iba encontrando, y prácticamente iba parando en todos, porque en todos había un argumento en la carretera que me decía: párate, que aquí hay algo interesante que hacer. Pues una abadía, los restos de una abadía del siglo XIII, los restos de un yacimiento vikingo, y me paré en uno que lo que tenía era un hangar, una especie de nave industrial que reproducían a tamaño natural una calle del Londres del siglo XIX. Parecía que estabas te iba a parecer Sherlock Holmes por allí. Tú ibas por la calle, allí había un carro, entrabas a la farmacia, entrabas a diferentes lugares. Y cuando le pregunté al señor que me dijera, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se os ha ocurrido hacer esto? Y me dice: hombre, pues porque el del pueblo de al lado tiene un yacimiento vikingo, porque el del pueblo del otro lado tiene una abadía del siglo XIII, y dice: nosotros no teníamos nada, pues nos lo hemos inventado. Y me dice: pero ¿y tú te has parado aquí? Y me acabas de comprar una camiseta, y te vas a tomar un café, y a lo mejor comes aquí. Y entonces me estaba diciendo: la cultura también es capaz de generar riqueza. Y yo me he hartado en todos estos años de cuando iba a presentar un libro al centro cultural, a la biblioteca del pueblo X, es decir, ¿y para qué utilizáis este salón espectacular que tenéis aquí? Hombre, para dar el pregón del pueblo luego en las fiestas. Me estaba diciendo el alcalde o el concejal de cultura de aquel lugar que tenían el envoltorio, pero se les había olvidado meter el caramelo. Hombre, a lo mejor primero hay que pensar en meter el caramelo, en llenar eso de exposiciones, de presentaciones, de conferencias, etcétera, etcétera. Es imaginación, si no hace falta mucho dinero para hacer eso, pero lo que hace falta es trabajo. Pero no, nuestros políticos lo que hacen es delegar en lobbies, y a eso se genera. Pero los lobbies per se no son malos, porque los lobbies... ¿O sí? Bueno, pero, a ver, por generación no son malos, que haya un grupo de interés o un grupo que te va a facilitar que Toledo tenga un nombre en todo el mundo, o que determinado escritor, bueno, pues tenga una gran presentación. Yo creo que eso no es malo, eso siempre son grupos de influencia, grupos de acción, eso siempre ha existido, ¿no? Lo malo es, y yo creo que tú has respondido a la siguiente pregunta que yo iba a hacer, claro, a lo mejor este lamento, pues alguien se lo puede tomar, claro, como ellos no están, pues se lamentan, y yo creo que no es así, ¿no, Roberto? Bueno, a ver... Pero sí que es verdad que en Toledo al final... en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que siempre hay hablamos de Toledo porque es lo que tenemos cerca y conocemos,
siempre hay una referencia de grupos, de entidades, de personas que parece que están siempre, bueno, pues ahí, pero claro, también lo hacen bien, ¿no? Sí. O si lo siguen haciendo es porque lo hacen bien, o porque no hay relevo, no sé. Habrá un poco de todo, y además también es verdad que tendemos a pensar en Toledo como un caso único y tal y cual, y esto estoy seguro que es muy similar en muchos lugares de este tamaño. Tiene una cosa particular que decíamos antes, y es la cuestión patrimonial y la cuestión de ser patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, que a lo mejor otras ciudades con unos habitantes parecidos pues no tienen esa ventaja o ese problema, ¿no?, de defenderlo, de potenciarlo y de mostrarlo, ¿no? Los lobbies en sí, pues hombre, me parece que mientras lo hagan bien y demás, tenemos un poco el problema de que hablábamos fuera de cámara de que sean filtro, es decir, que lo que no pase por ese embudo, un poco lo que decía Jesús respecto a otro tipo de eventos, presentaciones y demás, lo que no pase por ese embudo está fuera de lo que, entonces, el delimitar, o que alguien tenga la capacidad de delimitar lo que es o no es cultura en una ciudad, en una comunidad o en una provincia, me da igual, es un poco lo peligroso de estos, sí, de estos yo creo que ahí ¿no? estamos todos de acuerdo. Que sean tendenciosos en cierto modo de decir o es esto o lo demás se cae fuera de este embudo, de este filtro, y no va a ser cultura, no se va a mostrar, no se va a potenciar ni se va a financiar. Ese es un poco el problema que pueden tener los lobbies, y seguramente los habrá que lo hagan muy bien, pero cuando son un poco tendenciosos seguramente es el peligro. Ya, pero yo creo que es una tentación que está ahí, Sí. probablemente, y estoy completamente de acuerdo, estamos centrando en Toledo, pero Toledo no es única en el mundo, y todas las cuestiones que más comunes, son mucho más comunes. Una ciudad patrimonio de la humanidad, de dimensiones relativamente pequeñas, que tiene un flujo de turismo en los últimos años que, bueno, está generando, bueno, pues algunas tensiones. O sea, yo creo que todo esto se repite en otras ciudades muy similares a Toledo. Hablabas antes de la capitalidad europea, de ese primer encuentro que tuvo a propuesta del ayuntamiento. Han seguido otros encuentros. Yo creo que es un paso positivo, es un paso interesante. Yo no sé si a lo mejor habría que haber planteado si Toledo o la ciudadanía quiere ser capital europea de la cultura, pero como el tren ya está en marcha, no nos lo vamos a plantear, ¿no? Hombre, a mí me parece una iniciativa que per se es muy interesante, o sea, quiero decir que es una idea que no sé si se había planteado alguna otra vez o no lo habíamos pensado que Toledo podía serlo. Yo creo que debe serlo. Es verdad que en todas estas cuestiones, digamos, paneuropeas, pues probablemente, hablando antes de presupuestos y demás, todo se dispara, porque todo es, digamos, son fastos, no sé si son actos culturales, en muchos casos son fastos de vamos a hacerla, vamos a hacerla, entonces se nos va un poco de las manos probablemente para el tamaño que esta ciudad tiene y lo que esta ciudad puede asimilar. Por otro lado, también decías ahora lo del turismo, es que a diferencia de otros lugares con un número más o menos similar de habitantes o en cuanto a dimensión de ciudad, tenemos el potencial de que el público está en la calle, o sea que son ciudades que reciben una cantidad, un chorro, digamos, de gente, no fines de semana, lo vemos ahora paseando por la ciudad. Entonces ese público probablemente, igual que van a comprarse un helado o a comer en no sé dónde, como decía Jesús, pues a lo mejor pueden ir a la gran exposición o pueden ir, pero todo esto tiene que ser atractivo y sobre todo con un cierto fundamento, no hacer cosas por hacerlas, ¿no? Y yo creo que un poco esas mesas de consulta y demás que se hicieron iban un poco por ahí, por ver qué os parece que se puede hacer, ¿no? Sí, sobre todo implicar a la ciudad, no implicar solamente a las administraciones. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Que cada toledano se sienta partícipe y orgulloso de conseguir esa capitalidad europea, que no lo deje todo en manos de las instituciones o de determinadas entidades, ¿no, Carlos? Hombre, yo lo de las efemérides, bueno, está bien, ¿no?, lo de la capitalidad cultural 2031. Yo más que lo plantearía como un hito, pero no como un fin en sí mismo, ¿no? Bueno, un camino, si eso Mejor sirve... un proceso, ¿no? Sí, si eso sirve para unificar, que tampoco la cultura tiene por qué estar unificada, si es algo diverso en sí mismo. Además, no hay gente más egoísta que alguien que se dedica a la cultura. Pero que sí que es verdad que yo lo veo más como un camino, no como un fin. Yo creo que también no deja de ser también un poco de marketing político, porque a fin de cuentas, bueno, largo me lo fías, ¿no?, al 2031, ¿no?, y más como son los políticos, que es verdad que funcionan a golpe de ocurrencia, pero bueno, esto es algo milenario, vamos, no sé si milenario, pero de hace muchísimos años, ¿no? Hablar de estrategia cultural,
en fin, estrategia y cultura juntos en la misma tal es complicado de ver. Yo creo que con cultural le pegan pocos sustantivos, me parece a mí, ¿no? Sí, pero que pero a ver, yo trabajo en diversos ámbitos de la administración y estás harto de ver planes, ¿no? De planes de ordenación y promoción de la tal, plan estratégico de tal, plan de no sé qué, de no sé cuántos. Parece que todo político cuando llega al poder tiene que hacer un plan. Los planes deberían de ser, ¿no?, a largo, corto y medio plazo, y 4 años es menor a medio plazo. Y claro, cada vez que haya un plan distinto, también muchas veces, cada vez que hay un hito de estos, también tienen muchas veces la sensación de que lo que ya se venía haciendo se le pone la nueva etiqueta, ¿sabes? Bueno, no lo sé, todo lo que sea impulsar, todo lo que sea ir hacia adelante, todo lo que sea intentar hacer nuevas cosas, me parece bien. Lo del 2031, cuidado con ello, tampoco, o sea, está bien ilusionarse y está tal. Desconozco los fondos y los entresijos, no sé si Toledo está a la cabeza en cuanto a las 12 ciudades que hay. Es cierto que Burgos lleva muchísimo tiempo trabajando en ello. Granada es Granada, Toledo es Toledo, ojo, tampoco vamos a tirar piedras a nuestro tejado. Jerez también acaba de incorporarse, que ni siquiera Jerez está en el Observatorio de la Cultura, entre las 41 ciudades que se suelen hacer esa estadística. Las estadísticas también, esto es como el fútbol, están para romperlas, ¿no? Seguramente Toledo no está en el top de esas 41 ciudades. Pero bueno, está bien, a mí me parece bien todo lo que sea juntarse, todo lo que sea intentar prosperar, bien, pero bueno, poco a poco. Pero que tampoco fiemos todo a conseguir esa capitalidad o no, porque entonces echaremos por tierra mucho del trabajo realizado, ¿no? Claro. Que es algo que a veces viene el gran resacón, ¿no? Sí. Después de haber puesto tantos esfuerzos en algo, si se concede bien, porque tendrás ese gran año, pero luego ¿qué queda, no? Que yo creo que también es una reflexión interesante que hacer. Lo más interesante es bueno, poner las bases para cómo conseguimos llegar hasta ahí, que se consigue bien, pero si no se consigue, por lo menos algo que se quede ahí, por lo menos... Yo creo que se trata bastante, y seguramente la consecuencia más interesante que puedan tener este tipo de cosas bien hechas es crear la inercia cultural, digamos, si sirve la palabra, ¿no? Y es la cuestión de sí, crear continentes. Lo hemos hablado en arte contemporáneo muchas veces. Vamos a hacer el gran museo, el gran centro de arte, en el cual luego no hay nada que meter. O sea, es el continente, lo que ha dicho Jesús continente, antes, la Casa de la Cultura, ¿no? Continente, sí. Contenido. Y todos conocemos en ciudades españolas la época en la que toda ciudad tenía que tener su centro de arte contemporáneo, pero luego no había una colección, no había una política cultural o no había una intención de hacer nada con eso, y era simplemente el poner el tic de decir, bueno, pues ya tenemos nuestro centro, pero ¿quién lo gestiona?, ¿cómo se gestiona?, ¿con qué fondos? Y sobre todo, ¿con qué criterio de colección o de exposiciones temporales o de lo que sea? Entonces, seguramente si se hace una cosa bien hecha respecto a lo de la capitalidad, pues se cree una cierta inercia de que Toledo esté en el circuito donde pasen las grandes cosas en el ámbito cultural, exposiciones, presentaciones de libros o cualquier cosa, ¿no? Teatro... Bueno, aquí tenemos el gran centro, bueno, varios, de hecho, grandes centros de arte contemporáneo. Tenemos uno tan bueno que no está ni terminado. El CREA. Eso que es como Chernóbil, que está ahí... Vale, sí, ya sé a lo que te refieres. Bueno, no, pero sí. Es tan contemporáneo que no está ni terminado. Ese ¿no? es un ejemplo maravilloso de política. O sea, vamos a hacer una cosa de hormigón y verás. Ahí va a haber grupos, o sea, locales de ensayo para grupos, va a haber espacios para artistas, tal, y es una ruina contemporánea. O sea, que en Toledo ha habido varias, pero esta es mítica, ¿no? Una fue el hospital durante muchos años, que eso sí que era Chernóbil. Pero bueno, ahora tenemos este otro en una zona central maravillosa, donde está la antigua escuela de gimnasia. De repente eso es un monumento un poco a la estupidez, ¿no? de tener un poco ocurrencias, ideas de vamos a hacer algo y luego ya veremos si eso, ¿no? Ahí está, no sé por culpa de quién, seguramente una administración, la otra, te dejo, ahí ya no entro tanto en... Pero es un monumento al ansia viva, ¿no? Que diría, es una cosa de hormigón ahí parada, inacabada y además yo creo que inacabable. Y bueno, pues se le podría poner una placa y decir, así lo hacemos, ¿no?
Yo oí hablar que eso se iba a convertir a lo mejor en la sede de las Cortes regionales. Sí, ha tenido No varios... sería mal destino y dedicar las actuales Cortes, yo he puesto a soñar en voz alta, a hacer ahí estadías con autores contemporáneos. A mí es que yo ese sitio siempre lo he visto, porque Toledo podría ser una especie de Oxford o de Cambridge de la cultura. O sea, estás al lado de Madrid, una ciudad monumental, con el pasado que tiene. En un sitio como ese te podrías traer a grandes artistas de todo el mundo a hacer estadías de 3 meses. Tú fíjate, hay artistas contemporáneos, plásticos o escritores que te van a hacer ahí 4 cuadros y te van a hacer 3 artículos o 3 exposiciones que te van a colocar a la ciudad en todo el mundo. Y es un sitio donde todo el mundo quiere ir. Pues bueno, esto es... a darle un uso. ¿Quieres derechos de autor por la idea? No creo que sea remunerable. Pero pero generosamente. ¿Jesús qué haría? ¿Jesús qué haría en el Quijote Crea, por ejemplo? Vamos a ver. Sé libre, como siempre. Creo que o sea, la ciudad tiene tal potencial. No podemos ver la cultura sin un beneficio económico, porque si no, esto a los políticos les resulta... Pero si conseguimos hacer una ciudad potencialmente colosal culturalmente, vamos a atraer a más gente al mismo tiempo. Pero claro, los tenemos que sacar del circuito Zocodover, Calle Ancha, Catedral, Barrio Judío. ¿Se puede hacer? Pues hombre, está por hacer toda la Vega Baja, y a lo mejor sería interesante hacer un museo de arte contemporáneo fuera del casco histórico. Podemos sacar, imaginaos el Circo Romano, ahí no se pueden hacer grandes edificios, porque una de las cosas que no está, me resulta un poco chocante decir explotada en Toledo, porque, bueno, explotar y cultura no se llevan muy bien, creo, pero no podemos hacer grandes edificios en la Vega Baja, pero sí podemos hacer un parque arqueológico extraordinario y sacamos, o sea, si a Toledo vienen X personas cada día, pues X más Y, y los sacamos de esa arteria central que citaba antes, pues podemos traer a más gente, que a su vez habrá más negocio, que a su vez generará más riqueza en la ciudad, pero el potencial de Toledo es brutal, porque fijaos en riqueza, que es algo que no está, me resulta chocante para mí decir explotado, pero riqueza paisajística. Imaginaos la cantidad no solo de turistas estadounidenses, pero fundamentalmente estadounidenses que vayan al Metropolitan y vean allí el cuadro del Greco, la vista de Toledo y el Greco, me parece que es de 1605. Y lo ven desde la Vega Baja, desde el Hotel Beatriz, más o menos. Y cuando vean eso, si ahí levantamos unos grandes edificios, pues nos estamos cargando patrimonio. Pues ese patrimonio paisajístico está por no quiero pronunciar la palabra explotar, pero está por que ahí haya una efervescencia. Difundir y utilizar. Fíjate, perdona, curiosamente lo que decía Jesús sobre la Vega Baja, que es un espacio que, bueno, es lo que es, y hay los restos que hay, tal y cual, seguramente menos de lo que en algún momento se nos vendió, pero bueno, es interesante. Y pues ese espacio que lo hay, a lo mejor no se trata de construir nada, sino de hacer un pequeño festival de teatro al aire libre en esos pequeños restos. O nombrabas el Circo Romano, que muchos amigos cuando vienen, o turistas, ¡ay, qué maravilla, tal! Digo, Toledo tiene un circo romano. Ah, sí, tal. Jamás nadie se acerca ahí porque está fuera de la muralla, pero a mí me parece, cuando paso por ahí, digo, esto debía ser brutal. Pues hacer a lo mejor un pequeño evento cultural que ponga en valor o saque a la luz, si no queremos decir explotar, espacios que seguramente están fuera de la muralla, pero que son culturalmente muy aprovechables, ¿no? Como podría ser Vega Baja o como podría ser el Circo Romano, sin construir nada nuevo, o sea, sin... Ha dicho antes Jesús que parece que la cultura tiene que venir
unida al beneficio económico, o por lo menos que ese matrimonio tiene que ser bien avenido, pero en muchas ocasiones la cultura, por desidia, por pereza, por intereses más o menos cuestionables, es asimilada a ruina económica. El que eso te crea, la Vega Baja genera una pereza en la ciudadanía de Toledo inmensa. Hace un par de semanas se aprobó un nuevo presupuesto para bueno, pues la reestructuración de tal y cual. Es que hay temas que, aunque potencialmente tienen una salida cultural buena y que generarían beneficios económicos importantes, generan pereza en la sociedad. O sea, a la gente le oyes hablar de la Vega Baja y dice, mira, que hagan allí lo que sea, pero que quiten ese descampado. Yo no sé si esto es algo que es voluntario, o sea, que está en el trasfondo de muchas decisiones políticas, generar pereza en el ciudadano, o es que no hay otra forma de hacerlas. No sé, a ver, beneficio económico muchas veces no. O sea, yo creo que hasta el propio político es consciente de que muchas cosas de las que va a hacer no van a tener un beneficio, sino que van a tener una visibilidad, vamos a salir en prensa, Toledo no sé qué, Toledo no sé cuántos, tal. Yo hablaría de rédito, es decir, tener un rédito de número de visitantes. Se hace no sé qué, tal exposición y han venido 1 millón, tal. Esos datos son los que se generan como réditos, como una especie de cuenta de resultados, que no siempre es económica. A veces es simplemente de popularidad, podríamos decir, ¿no? De cuánta gente ha venido a Toledo, o ha ido a Segovia, o ha ido a donde sea, ¿no? Y respecto a la pereza que decías, también estoy de acuerdo que estamos un poco malcriados, es decir, somos una ciudad que tenemos tantas cosas tan maravillosas, algunas mejor conservadas, otras casi todavía por descubrir. Otro día cuando hablaba Renata de los patios y demás, pues es un capítulo aparte, ¿no? Pero es cierto también que estamos mal acostumbrados a decir que en otra ciudad se descubre algo como la Vega Baja y sería el foco, aquí es una cosilla más que hay ahí abajo y que bueno, hay que medio mantener y que no crezcan malas hierbas. Pero es verdad que tenemos tal poderío, digamos, patrimonial, que mucha gente tampoco, o sea, hacemos una escala, digamos, de importancia y hay cosas que son potentes y yo creo que explotables también, pero que tenemos como de segunda o tercera fila, ¿no? Que este lugar podría ser. También es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia de lo que funciona o de lo que siempre ha funcionado. Lo que decía de romper la arteria principal, Zocodover, Calle Ancha, Catedral, Barrio Judío. Claro, también hay que hacer un sobreesfuerzo para decirle al turista que primero en una hora o en una mañana no puedes ver Toledo, y segundo ofrecerles esos itinerarios de una forma suficientemente atractiva. No que renuncie a no ir a la catedral, a no ir a Santo Tomé, a no visitar el Alcázar, sino que le ponga un poquito más de tiempo, y eso requiere un esfuerzo, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que... Mismamente el Castillo de San Servando. Yo he llevado a amigos al Castillo de San Servando y han dicho, pero qué bonito, ¿por qué nunca nos habías traído aquí, ¿no? Hombre, es cierto que Toledo abruma, ¿no? Claro. Patrimonial, culturalmente, pero retomando lo que decíamos antes, pocas cosas, por no decir ninguna, son tan rentables, yo creo que económica y socialmente, como la cultura. Pocas. O sea, obviamente no vamos a empezar a hablar de la inversión pública de primera necesidad, la sanidad es rentable, no, lógicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de un servicio, además un servicio que es muy gratificante, y que es muy gratificante para el político. Yo me pongo como político egoísta, todos somos egoístas en más o mayor medida, pues un político lógicamente también. Si yo soy un político y me dedico a la cultura, digo, yo aquí me puedo lucir un montón, puedo hacer muchísimas cosas con muy poco dinero. Algunas necesitan dinero, obviamente no es lo mismo presentar un libro que hacer una exposición de un artista plástico, pero es súper rentable, es súper lucido, y para una ciudad como Toledo es que te lo están poniendo en bandeja. También es cierto que estamos mezclando muchísimas administraciones, ¿no? Pero estamos hablando de España, es un país muy burocratizado, ¿no? Estamos hablando de ayuntamiento, de diputación, de junta de comunidades, de Estado, de Unión Europea. O sea, al final, eso al ciudadano que no le importa nada, porque le da exactamente igual que un acto lo organice uno que lo organice otro. Sí que es cierto que todo eso se debería engrasar y se debería de compatibilizar. Estamos hablando de que el turismo cultural, a España 2 de cada 10 turistas que vienen son turistas culturales. Y a Toledo la gente, si abrimos, como dice
como dice Jesús, el circuito, romperemos con el famoso mito de que la gente viene a pasar el día solo a Toledo, ¿no? Y es cierto, o sea, si hacemos, no lo sé, por seguir soñando en voz alta, pues utilizamos otra vez el Quijote, que era ya no como Cortes, ¿no? Sino hacemos, yo qué sé, una sucursal, como tienen en Málaga del Pompidou, o lo que sea. Tú ya mentalmente llegas a Toledo y dices, joder, tengo que ir al Pompidou, yo ya me tengo que quedar aquí a dormir. Y es verdad, porque tendemos todos, además es verdad, egoístamente también todos a centralizarlo en el casco, todo a tal, ya el casco, si ya el casco solo con pasear no necesitas más cultura, si ya tienes bombardeo por todos lados, ¿no? Pero sí que yo pienso que es muy rentable la cultura. Jesús. La cultura, tienes que vender, entre comillas, al político que la cultura va a ser rentable, porque si no, por sí misma no van a ser capaces de interiorizarlo. Pero la cultura efectivamente puede ser muy rentable. Yo me he hartado, bueno, hartarse quizás no es la palabra, porque lo sigo haciendo, de viajar por toda España, incluso fuera de España, para ver cosas muy pequeñitas, pero que las he visto por internet, en la prensa, donde sea. Claro, aquí, en cierta ocasión, un político hace ya bastantes años me dijo, no, si Toledo se vende solo. Esto me lo dijo como 3 o 4 días antes de Fitur, y dice, a ver si se te ocurre hacer algo. Y, hombre, 3 o 4 días antes. Pero no se vende solo. Toledo se vende solo. No vayas. Claro, pero tú le tienes que hacer al político, bueno, si eres capaz de que interiorice, de que la cultura puede ser rentable, de que tú puedes ir a un pueblecito a ver si lo promociona una torre del siglo VIII, estoy pensando en mi pueblo, del siglo IX, y vas a hacer que esa persona que ha ido se quede a tomar un café en el bar X o a comer, hombre, ya estás haciendo algo por la economía de tu ciudad. Si aquí, pues a lo mejor podemos pensar, es que Toledo está masificado de turistas. No, lo que está masificado es la calle ancha y la calle central hasta salir por a San Juan de los Reyes. Bueno, vamos a ir expandiendo, y a lo mejor donde caben 2.000 apretados, pues resulta que en toda la ciudad caben 5.000 y están repartidos. Vamos a hacerlo. Y entonces, a lo mejor, alrededor de esos otros lugares vuelven a aparecer negocios que a su vez van a contratar a personal, que a su vez van a generar impuestos para las arcas del ayuntamiento, de la región, de lo que sea. Bueno, pues vamos a actuar con imaginación. Pero yo, fijaos, tengo una colección de libros que los llamo autores con nombre de calle. No calles con nombre de autor, autores con nombre de calle. Como por ejemplo, Abdón de Paz, Núñez de Arce, y luego Navarro Ledesma. Me preguntan, bueno, ¿y quiénes serán? Y la gente no sabe quiénes eran. Bueno, pues es que en Toledo tenemos, bueno, iba a decir a cientos, y estaba pensando, a lo mejor estoy exagerando, no. Y puede que no esté exagerando. Bueno, pero nosotros publicamos hace unos años de Abdón de Paz, la plaza de Abdón de Paz, un libro que lo titulamos De Toledo a la Luna, que es contemporáneo del de La Tierra a la Luna de Julio Verne. Y me he ocupado de ir preguntando a amigos, conocidos, ¿sabéis que este libro, o sea, que este texto existía y que era toledano? Y me decían, pues no. Bueno, pues en Toledo había un tío, Abdón de Paz, que escribió eso, que era con un cohete de Toledo a la Luna, contemporáneo pero no lo sabemos. Entonces hay un patrimonio que sí, que está el Alcázar, está la catedral, pero hay un patrimonio desconocido, inmenso, saquémoslo a la luz, pero no, esto no. Claro, pero porque a veces no solamente Toledo se vende solo, y como esto siempre se ha hecho así, como esto funciona, como esto ya funciona, no lo toques, ¿no? No lo toques, ¿no? Y claro, el problema es que podemos morir en esa, nunca mejor dicho, inacción, pereza, y además es que lo hace, o sea, cuando vosotros recibís gente, amigos, compañeros, y cuando probáis a llevarlos pues por la zona de los cobertizos o tal, es que funciona, ¿no? Sí, sacarles de lo previsto o establecido, ¿no? Y justamente los cobertizos es una zona donde
siempre que tengo visitas nos quitamos de en medio ahí en alfileritos y nos salimos por la derecha, ¿no? Y la verdad que es un entorno bastante inesperado para mucha gente que no ha visto ni en fotos, si quiere, ¿no? Esos lugares, esos conventos cobertizos y demás. Sí, es una idea, ¿no? El salir del eje, ¿no? Nos quedan 4 minutos y iba a decir 4 propuestas, no, 3 propuestas. Una por cada uno de vosotros de cara a estamos, iba a decir cerrando temporada aquí, pero casi yo creo que también se está cerrando temporada culturalmente, ¿no? Los meses de verano son un poco meses de levantar un poco el pie en cuanto a propuestas culturales en la ciudad. Acabamos de celebrar el Corpus, donde ha habido patrimonio en la calle, devoción también, pero también ha habido festejo. No hemos tocado el tema de confundir cultura con festejos porque yo creo que lo tenemos bastante asimilado. Propuesta tú, Roberto, empieza por ti. Bueno, no sé, yo creo que son un poco ideas que han salido aquí, cosas con cabeza, con sentido, adaptadas a lo que nos podemos permitir, probablemente sin hacer grandes esfuerzos que luego creen esa sensación del post-expo, ¿no? Que es un ejemplo bastante triste, ¿no? De que hemos tenido en España ya hace mucho tiempo. Entonces, cosas con sentido que realmente tengan cabida en una ciudad como esta, que aprovechando o sobre todo potenciando espacios que yo creo que tenemos y en los cuales se puede programar, pero claro, hace falta ideas, hace falta imaginación, no solamente ocurrencias, sino cosas un poco sólidas y sobre todo que se puedan mantener en el tiempo. Yo también veo que se hacen esfuerzos puntuales de grandes cosas que no van a tener, es imposible que tengan continuidad por cuestiones económicas y demás, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos una iniciativa, que estoy pensando en el cine, tenemos una iniciativa que lleva funcionando en Toledo un montón de años y funciona súper bien y que es admirada por mucha gente que viene de fuera de Toledo, incluso por la industria del cine, que es el Cineclub. El Cineclub en Toledo funciona bien. No tenemos festival de cine, bueno, tenemos un festival de cine corto. Cibra funciona muy bien. Y Cibra funciona muy bien. Y Cibra empezó con muy poquita cosa. De hecho, empezó más en la Puebla, luego empezó a venirse para acá. O sea, que hay cosas nuevas que funcionan. De hecho, Cibra, en los parámetros estos culturales que se miden para la capitalidad, en Toledo son quizá 3 los parámetros más seguidos y más estudiados, que son la programación del Rojas, del Festival de Música de Greco y Cibra es el que está ahora más potente como parámetro. Y Cibra no empezó con mucho dinero, no. Se trae a gente muy buena, muy potente, que te vende la ciudad muy bien, y a mí me parece una buen iniciativa ejemplo, buena. ¿no? Y luego yo como iniciativa, ahora que tenemos aquí un artista plástico, y yo creo que una iniciativa que tendría recorrido y que se puede copiar, o sea, copiar está en el ADN del ser humano, y que funciona muy bien en Castilla y León y siempre ha funcionado, es el tema de las edades del hombre. Sí. Yo creo que se necesita una edades del hombre es aquí. un buen ejemplo. O si no, nosotros integrarnos, porque no dejamos de ser Castilla y no dejamos de ser... Hubo un conato por parte de la Junta hace ya unos cuantos años que se llamaba Huellas, pero que no terminó de no lo conozco. Pero sí que es verdad, porque además las edades del hombre integran no solamente la exposición de piezas artísticas, el patrimonio, conocer diferentes iglesias, lugares, sino también la recuperación de ese patrimonio, ¿no? Y el diálogo, en colaboración si es con que las a mí me diócesis. encanta ver dialogar a Roberto con Picasso en un museo del siglo XVI. Es que eso es impagable. Y eso es exportable, pero a miles de sitios. Ahí se hizo Piedras Vivas también, Piedras Vivas, sí, una cosa que hizo pero Antonio Pareja muy bonita. Ha habido conato, pero no ha habido lo que tú dices, continuidad, y eso es muy importante. Luego, fijaos, por un poco lo que decía Carlos, hay una cosa que me llama la atención. Aquí al lado, en la Trinidad, se ha hecho este invierno una exposición de arte contemporáneo con la colección esta de este banquero, etcétera, no me acuerdo exactamente de quién. Entre Canales, eso es. Y era una colección de arte contemporáneo bastante tradicional y toda de nombres súper asentados. Pero me hizo gracia porque
Fijaos, a veces yo, respecto al arte contemporáneo, que es un poco mi especialidad, lo que pido es al menos controversia. Claro. Es decir, por lo menos no, muchos amigos o gente que ha venido conocidos... No hacer una apuesta a lo seguro, Claro, ¿no? bueno, ¿has ido a ver eso? No sé qué escándalo, ¿y a ti te parece tal? Por lo menos es un tema de conversación y la gente, curiosamente, ha ido a ver esa exposición, aquí en San Marcos. Una exposición que tenía piezas más o menos arriesgadas. Y esos diálogos en la catedral, por ejemplo, yo igual me confundo ahora mismo, pero no me acuerdo si fue en Palencia o en Soria, yo vi un diálogo de esos de arte contemporáneo en una catedral y había gente que decía, esto es horrible, pero eso es lo que mola, sí, por lo o sea, menos. verlo, que digas, joder, qué choque, pero bueno, las obras de ahora son los clásicos del mañana. Totalmente. Exacto. Y es fundamental, O sea que eso en Burgos sí que lo están, Sí. lo están Ideas trabajando. hay muchas, por ejemplo, también, y también para Jesús, esto es algo que se ha hablado lo del cine, se ha hablado de la redacción de esta casa, y esto también que voy a contar ahora, también se ha hablado de la redacción de esta casa. Estamos fomentando o aspirando a esa capitalidad, a esa candidatura a la capitalidad europea, y no tenemos, por ejemplo, una escuela de teatro, una escuela de música, una escuela de creación artística. Tenemos la escuela de artes, pero todos confluiremos en que la escuela de artes no es lo que fue la gran escuela de artes, ¿no? A lo mejor también hay que apostar por eso, ¿no? Por hacer cantera de creación artística, ¿no? Si quieres hacer una capitalidad europea, Sí, yo creo que una escuela de escritores. Es un poco lo hemos hablado alguna vez en este tipo de debates, es un círculo vicioso en el cual si creas espectadores y les creas la necesidad y por lo menos el debate, como decimos, de ver cosas contemporáneas, antiguas, modernas, arqueológicas, me da igual, y realmente se meten en ese círculo, eso también dentro de poco generará creadores. Quiero decir que esa curiosidad, pero claro, desde la nada, si no hay curiosidad, no hay propuesta, no hay menú, digamos, del que disfrutar. Yo creo que la pues, idea de Jesús del envoltorio está muy buena, está muy bien planteada, ¿no? Porque también tenemos en septiembre, octubre que empezarán las obras de la Ciudad del Cine, ¿no? Y no tenemos una escuela de cine, ¿no? Que no nos quedemos solamente con el envoltorio, sería interesante, ¿no? Jesús, una última postilla. Pues me dan mucha envidia pueblos como la Puebla de Montalbán, con el Festival de la Celestina, Sí. con Suegra, Allí también nació Fibra. Yepes, sí. Yepes, con la Yepes, jornada Oropesa, que, hombre, son localidades extraordinarias, pero no comparables a Toledo, pero han actuado con imaginación. Entonces, a veces, no solo es cuestión de presupuesto, también es cuestión de imaginación y de implicar a la gente de Toledo, aquellos que amamos Toledo. Que yo en la Puebla, en fin, conozco a gente que participa y lo hacen de una manera desinteresada, pero claro, ellos se sienten partícipes de lo que están haciendo. Y yo he ido muchísimos años al Festival de la Celestina en septiembre. Oye, en Toledo, ¿qué hay similar a eso? ¿Qué pasó de la Bienal del Tajo hace tantos años? Todo eso es cuestión de imaginación. También que teníamos, por ejemplo. Sí, todo eso ha desaparecido. Pues no solo es cuestión de presupuesto, es cuestión de ganas de trabajar, de implicar a los actores de la ciudad. Recuerdo que la presentación del Toledo Ciudad Cultural se hizo en Madrid con gente de Madrid. Entonces, oye, vamos a mover a los toledanos, que somos amantes de la ciudad, y hay muchos, pero, oye, vamos a darles voz y no vamos a dar siempre voz a los mismos, a aquellos eruditos a la violeta de los que yo hablaba antes. Si es que no es solo cuestión de dinero, es cuestión de trabajar y de tener una mira a medio y a largo plazo. Pero las elecciones son cada 4 y los resultados se tienen que ver de una manera inmediata. Bueno, pues yo creo que unas cuantas ideas hemos dejado encima de la mesa. Insisto, si queréis derechos de autor o tendréis que hablar una vez que ya traspasen, porque desde luego que algunas seguro que traspasan. Originales y otras, bueno, pues también mirando un poco al pasado de cosas que funcionaron en su momento. A los tres, muchísimas gracias por haber estado aquí. Jesús, Carlos, Roberto, cerramos así temporada de Enfoque y yo creo que lo hacemos bueno, pues por todo lo alto, ¿no? Lanzando propuestas, ¿no? Que es lo interesante, y generando debate, que yo creo que también es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias, buenas noches
Y a todos ustedes vamos a ver también un vídeo reflexión sobre lo que se ha hablado aquí y así despedimos la temporada de Enfoque. Gracias por habernos acompañado todos estos martes y como bien saben, durante el verano habrá más Enfoque. Buenas noches. Toledo tiene su identidad en su patrimonio y su historia atesorada a lo largo de los siglos, que se le reconoce como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, uno de los grandes focos irradiadores de cultura que le hacen ser reconocida internacionalmente. Así ha sido a lo largo de los siglos y así ha de seguir siéndolo, desde el respeto al legado, pero también buscando nuevas propuestas, nuevos lenguajes que respondan a las preguntas del hombre del siglo XXI, como lo fue en los siglos anteriores. El peso de la cultura y el patrimonio está presente en su día a día, un peso que no tiene que ser carga sino elemento motriz para seguir adelante en este camino, con nuevas propuestas en las que se equilibre lo novedoso y, por qué no, lo rompedor con aquello con lo que siempre ha funcionado, dejando atrás la inercia de aquello del siempre se ha hecho así, con las apuestas que vayan más allá del cortoplacismo. Relato cultural, industria o políticas culturales son conceptos que abundan en los discursos que aunan cultura y administración pública, pero donde siempre hay otro elemento común: presupuestos y presentación de cuentas de resultados. Es la única forma de plantearlo. Probablemente no, probablemente existan más caminos para hacer de la cultura un elemento motivador que mueva a las sociedades a ser capaces de identificarse con sus raíces, pero también de ver más allá de la inmediatez de estos tiempos que vivimos. En nuestro enfoque hemos dejado una serie de propuestas concretas, asequibles y factibles que tienen como escenario Toledo, buscando no ya que seamos espectadores, clientes, usuarios, sino ciudadanos convencidos en que la cultura es el verdadero motor del cambio de las sociedades.